nombre. Una vez más a su nombre. Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Si estamos en este lugar es por su misericordia, por su bondad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que se siente, hermano, amén, vamos a hacer una oración. ¿Sí? Nuestros hermanos, como ya lo dijo nuestro hermano Evaristo, pues la familia pastoral, hermano, están algo enfermos. Ahorita hay muchos virus en el aire, amén. Cuando hay ráfagas de viento se sueltan las enfermedades. Y bueno, pues en estos momentos nuestro hermano Rutilo, su familia están enfermos. Vamos a orar por ellos a la vez que también oramos, hermano, por este mensaje, amén. Ore por este siervo también, para que en esta hora sea Dios hablando y sea Dios usando mi vida, amén. Vamos a orar en esta hora, hermano. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, bendito Dios, en tu presencia estamos una vez más, Señor Jesús, con acción de gracias, con alabanza, Señor. Hemos loado tu nombre, Señor Jesús. Hemos glorificado, Padre, tu nombre en esta hora, Señor Jesucristo, con alabanzas. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y en esta hora, Padre, con toda humildad, Señor Jesús, a ti oramos, bendito Dios, primeramente por la vida de nuestros hermanos, la vida de nuestro pastor, Señor Jesucristo, este varón que tú has puesto delante de nosotros, Señor, para que apaciente, Señor, a tus ovejas, bendito Dios. Te pedimos, Señor, una completa sanidad para él, Señor. Sabemos que en tu nombre hay poder, Señor, y escrito está, Señor, que todo lo que pidamos, Señor Jesús, en oración, poniéndonos de acuerdo, nos será hecho, Señor Jesucristo. Nosotros creemos en el poder de tu nombre, Señor, en la sanidad divina, Padre Santo. Ponemos en tus manos a la familia pastoral y te pedimos que tú los sanes, Señor Jesucristo, en esta hora, Padre. Te pido, Señor Jesús, en esta hora por este mensaje, Señor, que seas tú hablando, Señor, a tu iglesia, Padre Santo. Tú conoces la necesidad. Que no sea yo como hombre, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor. Asísteme en esta hora, Padre. Yo me pongo en tus manos y que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes? Aleluya. Tome su lugar, hermano. Ya hemos orado, amén. Y acompáñeme, hermano, ahí en su Biblia. Discúlpeme, hermano, amén, en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie. Amén, una disculpa. Yo sé que muchos vienen de su trabajo, venimos cansados, amén, pero una vez más vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a Proverbios 15, amén. Proverbios capítulo 15, y vamos a leer solo un versículo 3. ¿Ya está ahí? Amén. Proverbios 15, 3. Que se me hace que estoy mal, hermano. Amén. Proverbios 15. Discúlpeme, hermano, estoy mal en el versículo. Amén. Déjelo busco, porque tengo mala cita aquí. Amén. Deme un poquito de tiempo. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, se lo voy a leer, hermano. Ahorita lo busco con más calma. Dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Amén. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Amén. Tome su lugar, hermano. Ya hemos orado.
Y el tema, hermano, de esta enseñanza es escuchando las amonestaciones de la vida. Amén. Es 15:31. Amén. Proverbios 15:31 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Amén. Los proverbios de Salomón, hermano. Amén. El hombre al cual en una ocasión Dios habló a su vida y le dijo que lo que pidiera Dios se lo daría. Amén. ¿Y cuál fue la respuesta de Salomón hacia lo que Dios le dijo? Él no pidió riqueza, no pidió todo el oro del mundo. Él lo único que pidió en ese momento fue sabiduría y ciencia. Amén. ¿Cuántos tienen ese anhelo de parte de Dios? Que Dios nos dé sabiduría antes, hermano, que los bienes materiales. Porque hay muchos que anhelan bienes materiales, pero si no tenemos la sabiduría para mantenerlos cuando Dios no los dé, pues va a ser un desperdicio, los vamos a desperdiciar. Amén. Él pidió sabiduría y ciencia para poder guiar a su pueblo, porque el pueblo de Dios era mucho, él era temeroso de Dios. Amén. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Entonces lo que dio como resultado, hermano, fue toda una cantidad enorme de dichos cortos pero profundos, con un contenido muy especial. ¿Quién ha leído Proverbios completamente? ¿Eh? Si queremos aprender de la vida, hermano, todas las respuestas que queremos están en la palabra de Dios, pero muchas de ellas de nuestro diario vivir están en Proverbios. Amén. Muchas de las respuestas que a veces buscamos, ahí están. ¿Cuántos dicen amén? Siendo la base de Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. La escritura, hermano, aquí en Proverbios da un consejo bien importante. Proverbios 3:5 dice: no te fíes de tu propia opinión, fíate de Jehová tu Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. El propósito siempre ha sido, hermano, dar un consejo cabal, expresar una idea. En este caso, como leímos, dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y es que como hombres, hermano, pocas veces o casi nunca, hermano, nos gusta escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo en una ocasión, hermano: si hubiera escuchado aquel consejo que me daban en aquel tiempo, tal vez me iría mejor. Y alguien le pregunta: ¿y cuál consejo era? Dice: pues no te digo que no lo escuché. Amén. A todos, hermanos, se nos han dado y se nos siguen dando buenos consejos, y más de aquellas personas que nos estiman, que quieren lo mejor para nosotros. Suelen darnos buenos consejos. Primeramente nuestros padres. Amén. ¿A quién de nosotros todavía, no importa la edad que tengamos, todavía está mamá y papá? Los que todavía tienen a mamá y a papá, sino a tal vez alguno de los dos, que nos aconsejen. Y quienes ya no tenemos a mamá o a papá, quisiéramos tenerlos para que nos aconsejen. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la comunicación ha sido y será siempre esencial para la vida, siendo una forma de expresarse, compartir y relacionarse, pero siempre se necesita un emisor, pero también un receptor. Amén. Quien dé el mensaje o quien dé el consejo, pero también quien lo escuche. Amén. Y cuando se nos da el consejo, amén, también es necesario
al momento de oír, guardar silencio. Amén. Es una virtud, amén, que no todos tenemos. La mayoría de nosotros habla, oye, pero pocos han aprendido a escuchar. Y para poder escuchar muchas veces es necesario poder guardar silencio. Amén. Quizá, hermano, no sé, mi esposa ahí está delante de mí, es testigo. Amén. Yo estoy muy sordo, hermano. Amén. Y a veces saco de sus casillas a mi esposa. Amén. Pero en este momento no estoy hablando de eso. Amén. Porque yo, no sé, a veces me hablan y parece ser como si sí escuchara. Hasta me dicen, ¿en serio no escuchaste? Y yo, en serio no escuché. Amén. También tengo déficit de atención. Estoy haciendo algo y con cualquier cosa me desvío. Amén. Mi atención se desvía hacia otra cosa. Y eso a veces a mi esposa la saca de sus casillas. Amén. Amén. Pero aquí, hermano, el punto es escuchar a Dios, el consejo de Dios. Amén. Porque no es lo mismo escuchar que oír. Oír es igual a captar un sonido, algo que activa simplemente nuestro sistema auditivo. Amén. Podemos escuchar algo pero no entender nada. ¿Sí, amén o no amén? Entonces, cuando escuchamos, prestamos atención. Entonces, el escuchar va un poquito más allá, porque escuchar es una virtud escasa de hallar y difícil de mantener. Porque escuchar es también el poder de guardar silencio y prestar suma atención. ¿Amén? Debemos de estar atentos, de prestar atención, hermano, al consejo de Dios, a la palabra de Dios. Nuestros oídos deben de estar atentos, hermano, a lo que Dios dice, lo que Dios habla a nuestra vida, porque dice la Escritura que de muchas maneras habla Dios al hombre. Amén. A veces por sueños, amén, por medio de los hombres, amén. Pero de muchas maneras habla Dios, y una de ellas, hermano, a veces es la reprensión. Amén. Por eso Proverbios 15:31 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Hace poco escuché, hermano, que el hombre es el único ser creado que tropieza 2 veces con la misma piedra. Amén. ¿Ha escuchado también el dicho que dice: ves la tempestad y no te hincas? Oyes pero no oyes. ¿Sí, amén o no amén? ¿Y a cuántos no nos ha pasado, hermano? Que Dios habla de un modo a nuestra vida y parece que no. Amén. Y después, hermano, viene la reprensión a nuestra vida y ahí vamos chillando delante de Dios. Ay, Señor Jesús, ¿y por qué a mí? Cuando el Señor en su debido tiempo nos habló, quizás nosotros fuimos y pedimos un consejo al pastor, a un ministro o a algún hermano, y como el consejo no nos gustó, pues hicimos lo que quisimos y después hubo consecuencias. Amén. Y también de esa manera, hermano, Dios nos habla por medio de la reprensión. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amonestación, hermano, es igual a una advertencia, a una sanción, reprensión, disciplina. Amén. Y pudiera verse hasta como un castigo. Quiero que me acompañe a Hebreos 12:11. Amén. Hebreos 12:11. Y dice en el nombre de Jesús: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia
a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Esto habla, hermano, de la disciplina también. Cuando somos disciplinados, hermano, ¿a quién no llevó alguna vez el castigo de los papás? O quizá por ahí hay algún adolescente, un joven que ahorita está castigado. Amén. Todos alguna vez tuvimos un castigo de parte de nuestros padres por desobedientes. Amén. Y el que diga que no miente. Amén. Pero todos, hermanos, fuimos rebeldes a los padres, desobedientes. Amén. Nos decían no lo hagas, no lo hagas, y hasta parecía que nos decían ve y hazlo. ¿Sí, amén o no amén? Todos, hermano, caímos en eso. ¿Sí? Y viene un castigo cuando no hacemos caso, cuando no escuchamos el consejo que se nos da. Nuestros padres nos lo dicen, hermano, porque ellos ya lo pasaron, ya lo vivieron, y ellos no quieren que nos pase a nosotros. Dios, hermano, todo lo sabe. Un atributo de Dios es que Él es soberano. Amén. Para Él no hay nada que no conozca. Él conoce nuestro futuro, nuestro pasado, nuestro presente, todo. Y Dios, hermano, muchas veces nos quiere evitar los sufrimientos, los males. Pero al igual que como lo hicimos con nuestros padres terrenales, lo mismo hacemos con Dios. Dios nos dice no lo hagas. Eso te va a traer perjuicio, te va a traer mal a tu vida, va a acarrear condenación. Y tal parece, hermano, que no entendemos, no sabemos escuchar la voz y el consejo de Dios. Y vamos y lo hacemos. Amén. Entonces después viene la reprensión, el castigo, por decirlo de esta manera. Amén. Y dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿A quién le gusta estar castigado? A nadie. A nadie nos gusta la reprensión, que nos reprendan, hermano. Si un día hacemos algo mal aquí en la iglesia, hermano, estoy seguro que el pastor nos va a llamar a la oficina, hermano. Eso no es correcto, eso no está bien. Y quizás nos van a poner en disciplina. Pero si nosotros no estamos maduros, hermano, para aceptar la reprensión, la disciplina, nos vamos a enojar. Amén. Tenemos que aceptar la disciplina con madurez, sabiendo que es para beneficio de nosotros, porque dice ahí, en el presente es causa de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Cuando usted castiga a su hijo es por un bien. No lo castiga porque odia a su hijo, ¿sí? Si usted lo castiga es para darle una lección de vida, que aprenda y que no lo vuelva a hacer, que no vuelva a cometer ese error. Pero como le digo, el ser humano es el único ser creado que tropieza 2 veces con la misma piedra. A veces, hermano, nosotros mismos nos ponemos la piedra de tropiezo. No es necesario que a veces venga alguien y nos ponga la piedra para tropezar, sino que a veces nosotros mismos, hermano, sabemos que no es bueno a nuestra vida y ahí vamos otra vez. Jóvenes, así somos. Nos aferramos a veces a lo que queremos, aunque sepamos que no está bien, aunque nos esté acarreando un mal, aunque estemos en constante aflicción, constante tristeza, aún así ahí vamos otra vez. Y después venimos llorando con Dios. Y el Señor casi escucho que el Señor nos dijera, pues no entiendes, mi hijo. Amén. Te estoy reprendiendo de un modo y no entiendes. Amén. Si Dios nos hablara, hermano, yo digo que así nos diría, mi hijito, pues también tú. Amén. Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Amén. A veces nos comportamos como necios,
Amén. No escuchando los consejos que se nos dan, las reprensiones. Siempre, hermano, que nos acercamos, o a lo mejor nomás a mí me pasa, pero cuando nos acercamos a pedir un consejo, vamos con la expectativa de que el consejo que el que nos va a dar el consejo nos diga lo que queremos oír. Y cuando resulta que no, hasta nos molestamos. Pues ese hermano que sabe, ni me hubiera acercado con él. ¿Por qué? Porque queremos escuchar lo que queremos y no lo que nos hace bien. Es como los medicamentos, hermano. ¿A quién le gustan las medicinas? A nadie. Yo sé que a nadie le gusta tomar medicamentos, mucho menos jarabes, pero nos hacen un bien. Entonces, cuando nosotros vamos y pedimos un consejo, muchas de las veces vamos con esa expectativa de que nos diga lo que queremos oír, o que consienten con nosotros. Ay, sí, no, pues es que, porque a veces nos encanta, hermano, hacernos la víctima. Ay, sí, no, y que nos apapachen. Pero cuando nos dicen, no, es que tú estás mal, corrígete. Cuando nos reprenden, en lugar de sobarnos ahí la espalda, hermano, no nos gusta. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso, hermano, si nosotros obedecemos, a mí me han dado consejos que no me gustan. Amén. Pero los he llevado a cabo y han sido de bien para mi vida, porque a quien me ha acercado a pedir el consejo, hermano, han sido personas con experiencia que yo no tengo. Por eso me acerco a pedir el consejo. Si pedimos un consejo, hermano, y no lo vamos a seguir, pues ¿para qué hacemos perder el tiempo también de la otra persona? Si queremos hacer lo que se nos da la gana, hermano, ¿por qué pedir un consejo? Amén. Pero cuando venga la reprensión, hermano, no vengamos llorando a la presencia de Dios, porque a veces nos viene la reprensión. Dentro de la voluntad permisiva de Dios, el Señor nos deja, hermano. Es lo que quieres, hazlo. Pero después venimos ahí llorando con el Señor y decimos, ¿por qué, Señor? Y decimos que Dios nos castigó. O decimos, es que estoy en una prueba. Confundimos las pruebas y las luchas, hermano. Las pruebas, hermanos, sí vienen de Dios. Todos vamos a ser probados. Nuestra fe va a ser puesta a prueba, hermanos, sí. Pero no es lo mismo que una lucha. La lucha es cuando no hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad. Después las cosas no salen bien y ahí andamos batallando. Y batallando y batallando y batallando con lo mismo. Amén. Eso es la diferencia, hermano, de una prueba y de una lucha. Proverbios 5, vamos a Proverbios 5, hermanos. Y vamos a leer del 7 al 14. Bueno, les voy a leer desde el 1. Amén. Y dice ahí, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Está atento a lo que yo te digo, a mi palabra. Dice, para que guardes consejo. Amén. No para que el consejo que nos da el Señor lo echemos en saco roto, sino para guardar el consejo de Dios. Dice, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. La mujer extraña es la impureza, hermano, la inmundicia. Amén. Porque la inmundicia, hermano, el ser humano está inclinado desde el principio al pecado. Y el pecado, hermano, a todo ser humano le gusta el pecado. Por eso ahí dice, porque sus labios destilan miel. Aparentemente parece ser bueno, hermano, pero el pecado trae repercusiones. Y dice, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo.
agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, escuchadme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Porque siempre, hermano, cuando ya nos vemos, discúlpeme la expresión, pero embarrados en el lodo, hermano, ahí es cuando decimos: sí, ¿por qué no le hice caso al pastor? ¿Por qué no le hice caso a lo que me dijo el hermano? A veces nos acercamos con el pastor, pedimos el consejo: hermano, ¿qué hago en esta situación? Y el hermano, con la sabiduría de Dios, nos dice: mire, hermano, haga esto y haga esto. Pero cuando nos damos la vuelta, podemos decir: dura cosa me pidió el pastor, no, mejor no. Y no lo hacemos. Y después, hermano, viene la reprensión, y podemos decir del mismo modo: ¿por qué no escuché el consejo? ¿Por qué no hice caso a lo que me decían? Dice ahí en el 13, perdón, en el 12: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Todos, hermano, digo, recibimos consejos de quienes nos quieren, de quienes nos estiman. A veces también pasa, hermano, y a mí me ha pasado, hermano, con hermanos de mi edad y con hermanos mayores. Si yo le doy un consejo a un hermano mayor, va a decir: ¿tú qué me vas a enseñar? Tú eres un adolescente. Gloria a Dios. Y pudieran decir así: hermano, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Yo ya estoy más vivido que tú. La arrogancia a veces, hermano, nos impide aceptar el consejo. La falta de humildad también, hermano, con hermanos tal vez de la edad, jóvenes, que uno a veces les da el consejo, hermano, y lo toman a mal. Y es que él piensa que es mejor que yo, o que sabe más que yo. No es por eso, hermano. Para aceptar un consejo debemos de tener madurez y humildad, hermano. No importa de quién venga el consejo, hermano. Si me está dando un consejo es porque me estima, porque me quiere. No creo que me está dando un consejo para mal. Amén. Entonces no despreciemos, hermano, el consejo. Y vamos a ver un ejemplo, hermano. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 27. Amén. Ya se me está acabando el tiempo, gloria al Señor. Vamos a ir un poquito más rápido. Amén. Hechos capítulo 27. Amén. Esta historia, hermano, a mí me gusta mucho. ¿Alguien ha visto la película del Titanic? Yo soy fan de la película del Titanic. Amén. Y este pasaje bíblico habla de un naufragio. Amén. ¿Y cómo comenzó todo esto, hermano? Amén. Un viaje, el primer viaje misionero de Pablo. Amén. Vamos a leer, ya están ahí en Hechos 27. Y dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave
Adramitena, que iba a tocar puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí al centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Amén. Hasta ahí ahorita vamos a leer. Amén. Y hasta ahí, hermano, podemos entender la historia. Amén. La historia es clara. Dice que iban a navegar hacia Roma. El viaje, el destino era Roma. Amén. Pero no era un viaje de un día, sino que era un viaje largo y tenían que hacer varias paradas. Amén. Entonces Pablo, hermano, se cree que Pablo tenía experiencia o conocimiento en navegación. Amén. Él desde el principio les dijo que si continuaban el viaje, dice que cuando zarparon todo iba bien, pero llegaron a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, que de bueno no tenía nada, porque ninguno se quería quedar allí. Y dice que con dificultad pudieron llegar a ese lugar. Sí, amén. Y como no se querían quedar en Buenos Puertos, por eso le digo, de bueno no tenía nada. Si fuera bueno, a lo mejor se hubieran quedado ahí, pero de bueno no tenía nada. Y ellos dijeron: no nos queremos quedar aquí, vamos a seguir navegando y vamos a Creta. Pablo les dijo que no era buen, el tiempo no era bueno, que no lo hicieran, que si lo hacían iba a perjudicar no solamente el cargamento y la nave, sino que también a ellos mismos. Pero dice que el centurión, en lugar de escuchar el consejo de Pablo era el siervo de Dios. A Pablo, él ya había recibido palabra de Dios que iba a ser juzgado en Roma. Él sabía perfectamente que como fuera, él iba a llegar a Roma. Ellos no lo sabían, pero él quería evitar una dificultad. Él conocía, él tenía conocimientos acerca de la navegación. Él conocía el tiempo. Dice ahí que el tiempo del ayuno, se cree que el tiempo era aproximadamente en octubre, tiempos de otoño, ¿sí? Tiempos difíciles de viento, de lluvia. Y Pablo, conforme a la experiencia, él les habló y les dijo: no lo hagamos.
porque va a ser perjudicial para todos. Y el centurión, en lugar de escuchar a Pablo, escuchó al capitán de la nave. Y muchas de las veces, hermano, así estamos como hijos de Dios. Preferimos escuchar el consejo de los que ni siquiera temen a Dios, hermano. Tenemos aquí el consejo de hombres que Dios usa en gran manera. Tenemos un cuerpo ministerial, tenemos el pastor. Y a veces, hermano, preferimos ir y escuchar el consejo de allá afuera, de personas que ni siquiera temen a Dios, que ni siquiera nos van a poder dar un buen consejo, que aunque sepan que te va a ir mal, te van a decir: tú hazlo. Vaya y cuéntele allá afuera a alguien que tiene problemas en su matrimonio, y lo primero que le van a decir es: pues déjalo, ¿para qué estás batallando? ¿Sí amén o no amén? Y así cualquier conflicto, joven, si tú también vas y pides consejo a las amistades del mundo, tarde o temprano eso va a perjudicar tu vida. Tenemos el consejo de Dios, tenemos varones de Dios. Como le digo, llegaron a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, que de bueno no tenía nada. A veces, hermano, las cosas parecen buenas o tienen buen nombre, pero como lo vimos en la escritura, no era bueno. Con dificultad llegaron ahí. A veces, hermano, tenemos las dificultades en la vida y en lugar de escuchar a Dios, escuchamos otras cosas que no provienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pablo, hermano, les estaba hablando como alguien con experiencia, así como lo hacen con nosotros nuestros padres o alguien que quiere el bien para nosotros. Pablo en 2 de Corintios 11:25 menciona que él ya había naufragado 3 veces. Él dice: 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Esto refleja que los 3 naufragios fueron antes que este, hermano, porque en este naufragio, leyendo más adelante, dice que ellos duraron a la deriva en alta mar 14 días. Y aquí Pablo menciona que él estuvo una noche y un día como náufrago en alta mar. No menciona este naufragio, quiere decir que estos 3 naufragios fueron antes. Él les estaba hablando en base a su experiencia. Cuando se nos da un consejo, hermano, es en base a la experiencia del que nos lo está dando. Hermano, haz esto y te va a ir bien. No hagas esto y te va a ir bien. Pero no, hermano, nos falta humildad para recibir el consejo. Nos falta, a veces somos demasiado arrogantes. Nos falta madurez, hermano, para aceptar el consejo. ¿Cuántos dicen amén? Pablo, hermano, él sabía lo que hablaba. Amén. Él sabía que el tiempo, ahí menciona el tiempo del ayuno, dice que aproximadamente era en octubre, en el otoño, los tiempos, las lluvias. Era peligroso para navegar, pero no lo escucharon. A veces, hermano, no es el tiempo de hacer las cosas y a fuerzas las queremos hacer. No esperamos el tiempo de Dios en nuestra vida, hermano. Jóvenes, nos adelantamos a lo que queremos, y es que yo ya lo quiero, y es que lo necesito ya. Y no es el tiempo de Dios, hermano. No es el tiempo. El tiempo en ese momento era peligroso y aún así se aferraron a ir. ¿Y qué hubo? Hubo reprensión, hubo dificultad. Y como le digo, cuando estamos en medio de la dificultad, hermano, lo primero que hacemos es llorar y quejarnos, cuando la culpa es nuestra. Porque la voluntad de Dios siempre es perfecta. El perfecto amor de Dios no añade tristeza, hermano. Digo, a veces nos adelantamos en el amor, jóvenes. No es el tiempo, no es ni la persona correcta, y después ahí vamos chillando con Dios. ¿Por qué, Señor? No es el tiempo. Amén. ¿Cuántos pueden darle una alabanza al Señor Jesús?
Amén. Más adelante, hermano, amén, dice que cuando vino la tempestad, ellos vieron que ya no podían hacer nada. Dice que simplemente se dejaron llevar. Y fue cuando el viento los metió mar adentro. Y dice que no veían ni sol ni estrellas, no veían nada. Era una tempestad, estaban en medio de una tempestad, al grado que dice que todos perdieron la esperanza. Todos menos Pablo. Todos perdieron la esperanza. Cuando estamos en la situación, en la dificultad, hermano, parece que nos hundimos más. Parece que no salimos a flote, sino que nos hundimos más y más. Y a veces se pierde la esperanza, hermano. Pero aún estamos a tiempo, hermano, de aceptar la corrección, de aceptar la disciplina. Pero se necesita, hermano, humildad. Lo peor de todo, hermano, cuando hacemos algo malo después de que alguien nos dijo que no lo hiciéramos, es cuando a veces hasta ni por vergüenza, hermano, no queremos ir nuevamente con la persona y decirle: sabes que me está yendo mal, porque sabemos lo que nos va a decir. ¿Qué nos diría? Te lo dije, te lo dije. Y por eso, hermano, después con vergüenza o por vergüenza no nos acercamos, no volvemos a ir con el pastor, no volvemos a ir con el hermano, porque sabemos que nos va a decir: te lo dije. Pablo nuevamente los vuelve a amonestar, hermano. Amén. Ahí en el versículo del 22 en adelante, no, en el 21, perdón. Dice: entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme escuchado. Amén. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Amén. Ahí está Pablo diciéndoles: se los dije y no me hicieron caso. Amén. Dice en otra versión: nadie había comido en mucho tiempo. Y finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Y luego Pablo añade y les dice: pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Amén. No te vas a hundir, hermano, vas a salir a flote. Pero acepta con humildad que tal vez estás en un error, que tal vez te estás equivocando, que no has escuchado o no has sabido escuchar el consejo de Dios, el consejo que se te ha dado. Amén. Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien, goza del bien, gloria a Dios. Y en el día de la adversidad, considera, hermano, ¿por qué estás en la adversidad? Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. No hay nada mejor, hermano, que Dios. No hay nada fuera de Dios.
¿Por qué buscar afuera, hermano, lo que tenemos en el Señor? ¿Por qué escuchar consejos, hermano, que no nos edifica? ¿Por qué escuchar lo que no debemos? Escuchemos, hermano, el consejo de Dios. Pablo en el versículo 22 les dijo: ninguno de ustedes perderá la vida. Amén. Pero acepten que se han equivocado. Acepten la corrección de Dios. Considera, amén, consideremos, hermanos, nuestros caminos. Tal vez estemos en momentos difíciles, pero ¿por qué, hermano? Tal vez no es porque Dios así lo quiera. Tal vez es porque nosotros en su momento así lo decidimos. Tomamos una mala decisión, no supimos escuchar el consejo. Amén. Entonces es momento, hermano, de considerar. Amén. Recuerda que un hijo sabio siempre recibe el consejo del Padre. Amén. Ponte de pie en esta hora, hermano. Amén. Dios quiere lo mejor para nosotros, para su iglesia, hermano. Amén. Y la voluntad de Dios, hermano, siempre es buena y siempre es perfecta. Amén. Esperemos el tiempo de Dios. No nos adelantemos.